Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal, ese rinconcito donde compartimos lo que nos apasiona, y hoy prepárense porque tenemos una notición que va a hacer temblar el fandom. Si son como yo adictos a las series turcas, y especialmente si son fans de esa pareja explosiva que nos hizo suspirar, reír y hasta derramar unas cuantas lágrimas, entonces agárrense porque esto les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, los mismísimos. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino de algo que se viene, algo que ha generado una expectativa brutal, algo que seguramente ya están intuyendo, pero que hoy vamos a confirmarles con pelos y señales. Así que antes de que la emoción nos gane, les recuerdo como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las novedades del mundo de las series turcas y si quieren estar al día con todos los chismecitos de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a por ello. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ronda las redes sociales desde hace semanas, esa pregunta que nos quita el sueño, ¿qué serie unirá nuevamente a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Y es que, señores, después del fenómeno que fue Senkalkapm, la química innegable entre estos dos talentosos actores, la forma en que lograron traspasar la pantalla y conectar con el público, pues simplemente nos dejó a todos pidiendo más. Y créanme, cuando digo todos, es todos. Desde los rincones más remotos del planeta, hasta los fans más entregados, la pregunta que resuena es la misma: ¿cuándo los volveremos a ver juntos? Pues bien, déjenme decirles que la espera, aunque larga, parece haber llegado a su fin. Y no estoy hablando de rumores ni de especulaciones, sino de información que hemos estado recopilando cuidadosamente, y que hoy, por fin, vamos a compartir con ustedes. Han habido muchos rumores en la prensa turca, algunos muy fantasiosos, otros un poco más creíbles, pero nosotros hemos ido a las fuentes, a los que realmente saben, para traerles la verdad verdadera. Y para que ustedes estén informados de primera mano. Así que preparen sus palomitas, saquen sus libretas de notas y pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, y les aseguro que lo que van a escuchar a continuación, los va a dejar boquiabiertos. Primero, vamos a refrescar un poco la memoria. Recordemos que Kerem y Hande nos conquistaron en Senkalkapm, con esa historia de amor que, aunque a veces nos hacía sufrir un poco, siempre nos mantenía pegados a la pantalla. La química que tenían era palpable, la forma en que sus miradas hablaban por sí solas, la naturalidad con la que interpretaban sus personajes. Todo eso contribuyó a crear un fenómeno que trascendió fronteras y que convirtió a esta pareja en una de las más queridas del mundo de las series turcas. Y sí, lo sé, muchos todavía suspiran por ser Kanieda, y guardan la esperanza de que algún día esa magia vuelva a repetirse. Pero la vida, como bien sabemos, nos da sorpresas, y en este caso una sorpresa mayúscula. Porque si bien muchos daban por sentado que la pareja podría tardar en volver a trabajar junta, o quizás ni siquiera lo harían, la realidad es que los astros se han alineado y todo indica que este reencuentro está más cerca de lo que imaginamos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de un proyecto cualquiera, no, señores. Estamos hablando de una producción que promete sacudir los cimientos del mundo de las series turcas, una historia que va a dejar a todos hablando, una propuesta arriesgada e innovadora que, según nos cuentan, va a explotar todo el potencial de ambos actores. Ahora, antes de revelarles el nombre de la serie, y de contarles un poco más sobre la trama, quiero pedirles un poco de paciencia, porque la información que tenemos es delicada y queremos ir con calma, para que entiendan todo en su justa medida. Lo que sí les puedo adelantar es que no estamos hablando de una continuación de Senkalkapm, no esperen un Serkan y una Eda 2.0, porque esta nueva historia va a ser completamente diferente. Va a explorar otros géneros y otros matices de los personajes y eso, en mi opinión, es lo que hace este proyecto aún más emocionante. Porque si algo hemos aprendido en el mundo del entretenimiento, es que la innovación es clave para el éxito, y tanto Kerem como Hande son actores muy inteligentes que buscan constantemente nuevos desafíos para demostrar su talento. Y es precisamente esa búsqueda de la excelencia, ese deseo de superarse a sí mismos, lo que los ha llevado a aceptar este nuevo proyecto, que promete ser un antes y un después en sus carreras. Además, seamos sinceros, para cualquier actor volver a trabajar con un compañero con quien hubo tanta química y tanta complicidad, siempre es un plus, y eso segura. Mente se traducirá en un resultado final espectacular. Bueno, ya hemos dado muchas vueltas, así que ha llegado el momento de ir al grano.
Agárrense fuerte porque aquí va el nombre de la serie que unirá a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se trata de una producción de época llamada El legado de los otomanos. Sí, como lo oyen. Lejos de los jardines y las oficinas de Estambul, nos vamos a trasladar a una época completamente diferente, a un mundo lleno de intrigas, de pasiones y de desafíos. Imaginen a Kerem y Hande vestidos con trajes de época, interpretando a personajes que nada tienen que ver con Serkan y Eda, pero que igualmente van a generar una conexión brutal con el público. Ya solo pensar en esa imagen me pone la piel de gallina, y no les voy a mentir, estoy contando los días para poder ver el primer tráiler. Y no solo eso, el rumor que circula es que la producción será de altísima calidad, con una escenografía espectacular y un elenco de lujo, lo que la convierte en uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión turca en los últimos años. Y eso, señores, es una gran noticia para nosotros, los fans de las series turcas, porque significa que vamos a poder disfrutar de un producto de primer nivel, con actuaciones magistrales y una historia que nos va a mantener pegados a la pantalla semana tras semana. Ahora vamos a desgranar un poco más la trama, aunque, como es obvio, los detalles exactos todavía son un secreto, y tendremos que esperar un poco más para conocerlos al detalle. Lo que sí se sabe es que la historia se va a desarrollar en el Imperio Otomano, en una época donde las intrigas palaciegas, las luchas de poder y las historias de amor prohibido estaban a la orden del día. Kerem Bürsin interpretará a un joven heredero al trono, un hombre poderoso y carismático, pero atormentado por los secretos de su pasado. Y Hande Erçel, por su parte, dará vida a una mujer de origen humilde, con una personalidad fuerte y decidida, que se cruza en el camino del heredero y le hace cuestionarse todo en lo que creía. Como ven, la premisa es de lo más interesante y da pie a muchas posibilidades narrativas que, si están bien ejecutadas, pueden dar como resultado una serie de culto. Además, si sumamos a eso la química entre Kerem y Hande, que ya sabemos que es explosiva, pues el resultado promete ser una bomba. Imagínense las miradas intensas, los diálogos cargados de tensión, los encuentros fortuitos que hacen saltar chispas, esto va a ser de otro nivel. Y lo mejor de todo, es que no se trata de una historia de amor romántica y edulcorada, sino de una relación compleja y llena de obstáculos, lo que va a permitir que ambos actores puedan explorar facetas más oscuras y dramáticas de sus personajes. Pero eso no es todo, porque además de la trama principal, la serie también va a abordar temas relevantes de la época, como las diferencias sociales, la discriminación, la opresión y las luchas por la igualdad. Y eso, en mi opinión, es un acierto porque nos va a permitir conocer un poco más de la historia de Turquía y de su cultura, al mismo tiempo que disfrutamos de una historia de ficción que nos va a atrapar desde el primer capítulo. Y no les voy a mentir, me parece que la elección de este contexto histórico es todo un desafío para los actores, porque les va a exigir un trabajo de investigación y de preparación mucho mayor. Pero estoy segura de que ambos van a estar a la altura de las circunstancias, y que nos van a sorprender con unas actuaciones memorables que quedarán grabadas en nuestra retina para siempre. Porque si algo ha demostrado esta pareja, es que no le tienen miedo a los retos, y que están dispuestos a darlo todo para ofrecer al público el mejor producto posible. Así que, como fans, no nos queda otra que apoyar este proyecto y esperar con ansias el estreno, que por cierto, según los últimos rumores, podría ser a principios del próximo año. Así que todavía nos queda un poco de tiempo para seguir especulando y para seguir llenándonos de ilusión, pero les aseguro que la espera valdrá la pena. Y ahora, quiero hacer un pequeño inciso para hablar de las reacciones que ha generado esta noticia en redes sociales. Porque claro, como era de esperar, la confirmación de que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos, ha desatado la locura total. Los fans han inundado las redes con mensajes de alegría, de emoción y de agradecimiento, y no han parado de compartir memes, gifs y edits de la pareja. Y la verdad es que no me extraña, porque esta noticia es como un regalo para todos los que amamos a estos dos actores, y que hemos estado esperando pacientemente este momento. Pero también hay que decir que, como siempre ocurre en estos casos, también han surgido algunos comentarios negativos, de gente que no está de acuerdo con esta decisión, o que preferiría que ambos actores trabajaran por separado. Y eso, señores, también es parte del juego, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Pero lo importante es que la mayoría de los fans están felices con esta noticia, y que están dispuestos a apoyar este proyecto con todo su cariño y su energía. Y eso, al final, es lo que cuenta, porque si hay un fandom entregado, y que ama incondicionalmente a sus ídolos, es el fandom de Kerem y Hande, y eso es algo que no se puede negar. Además, creo que esta noticia también es una buena señal para el mundo de las series turcas,
porque demuestra que este género sigue más vivo que nunca, y que sigue siendo capaz de generar grandes expectativas y de movilizar a millones de personas en todo el mundo. Y es que, señores, las series turcas se han convertido en un fenómeno cultural global, que ha trascendido fronteras y que ha conquistado el corazón de personas de todas las edades y de todas las culturas. Y no es para menos porque estas series tienen un encanto especial, una magia que nos atrapa desde el primer capítulo y que nos hace vivir historias emocionantes y conmovedoras. Y gran parte de ese encanto se debe a la calidad de sus actores, que son capaces de transmitir emociones de una forma tan auténtica y tan natural, que nos hace sentir que estamos viendo una historia real. Y en el caso de Kerem y Hande, pues creo que no hay duda de que son dos de los mejores actores de la nueva generación, y que tienen todo el potencial para seguir cosechando éxitos en el futuro. Así que esta nueva serie no solo es una gran noticia para sus fans, sino también para el mundo de las series turcas, porque demuestra que este género sigue evolucionando y sigue ofreciéndonos historias cada vez más interesantes y más ambiciosas. Ahora, antes de continuar, quiero recordarles que toda la información que les he dado hoy ha sido obtenida de fuentes confiables, pero que siempre hay un margen de error, y que tendremos que esperar a las confirmaciones oficiales para saber todos los detalles exactos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que esta noticia es muy real, y que este proyecto está en marcha, y que todo apunta a que va a ser uno de los grandes estrenos del próximo año. Así que los invito a seguir atentos a nuestro canal, porque vamos a estar actualizando toda la información que nos llegue sobre esta serie, y vamos a compartir con ustedes todos los detalles que vayamos conociendo. Y también los invito a que dejen sus comentarios y sus opiniones en la caja de comentarios, porque nos encanta saber qué piensan ustedes sobre esta noticia y cómo están viviendo este momento. Y no olviden que la opinión de ustedes es muy importante para nosotros, y que siempre estamos abiertos a escuchar sus sugerencias y sus críticas. Así que no se corten y dejen sus mensajes, porque siempre nos hace mucha ilusión leerlos y saber que hay gente como ustedes que comparte nuestra pasión por las series turcas. Y ahora, vamos a hablar un poco de las expectativas que tenemos para esta nueva serie. Porque claro, después de la noticia que les he dado, es normal que todos estemos con una mezcla de emoción y de nerviosismo, esperando el estreno con ansias. Y es que si la serie logra estar a la altura de las expectativas, podemos estar hablando de un nuevo fenómeno que marque un antes y un después en la historia de las series turcas. Y la verdad es que si analizamos todos los elementos podemos ser muy optimistas. Tenemos una historia original, un contexto histórico fascinante, dos actores de primera línea, un equipo de producción de lujo y un fandom entregado que está dispuesto a apoyar este proyecto con todo su cariño. Así que con todos estos ingredientes, pues las posibilidades de éxito son muy altas, y creo que podemos esperar grandes cosas de esta serie. Y también hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande han madurado mucho como actores desde Senkalkapm, y que han demostrado que son capaces de interpretar personajes muy diferentes y de abordar historias muy complejas. Así que esta nueva serie va a ser una gran oportunidad para que ambos demuestren todo su talento y para que sigan consolidándose como dos de las grandes estrellas del firmamento turco. Y nosotros como fans, vamos a estar ahí, apoyándolos en cada paso, y disfrutando de su trabajo con la misma pasión de siempre. Además, creo que esta nueva serie también puede ser una gran oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural y la historia de Turquía, y para que muchas personas que no conocían este país, pues se interesen por su cultura y sus tradiciones. Y es que, como ya les he dicho antes, las series turcas se han convertido en una ventana al mundo, que nos permite conocer otras culturas y otros modos de vida, y que nos ayuda a comprender que a pesar de las diferencias, todos compartimos las mismas emociones y los mismos sueños. Y si esta serie logra transmitir ese mensaje, y si logra conectar con el público de una forma auténtica y honesta, pues creo que podemos estar hablando de una serie que marcará un antes y un después en la historia de la televisión. Y no les voy a mentir, yo soy de los que creen que esta serie tiene todo el potencial para conseguirlo, y que Kerem y Hande son los actores perfectos para llevar esta historia a la pantalla. Así que como fan, estoy dispuesto a darles todo mi apoyo, y a disfrutar de cada capítulo con la misma emoción del primer día. Y los invito a todos ustedes a que hagan lo mismo, y a que juntos vivamos esta nueva aventura televisiva que promete ser inolvidable. Y bueno, ya para ir finalizando, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy, para que no se les escape ningún detalle. Hemos confirmado la noticia que todos estaban esperando: Kerem Bürsin y Hande Erçel volverán a trabajar juntos en una nueva serie.
La producción se llama El legado de los otomanos, y será una serie de época que se desarrollará en el Imperio Otomano, con una historia llena de intrigas, de pasiones y de desafíos. Kerem interpretará a un joven heredero al trono, y Hande dará vida a una mujer de origen humilde que se cruzará en su camino. La serie abordará temas relevantes de la época, como las diferencias sociales, la discriminación, la opresión y las luchas por la igualdad. La producción será de altísima calidad, con una escenografía espectacular y un elenco de lujo. Y por último, el estreno podría ser a principios del próximo año. Así que, con todos estos datos, creo que podemos decir que tenemos motivos de sobra para estar emocionados y para contar los días que faltan para el estreno. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber estado un día más acompañándonos, y por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. De verdad, su apoyo significa mucho para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para que ustedes estén siempre informados y entretenidos. Así que, de corazón, muchas gracias. Y los invito a que sigan dejando sus comentarios, porque nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre esta noticia. Cuéntenos qué les parece la idea de ver a Kerem y Hande en una serie de época, si les gusta la trama, si les gustan los personajes, o cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros. Y no olviden que también pueden dejarnos sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos en próximos vídeos, porque siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con la promesa de que volveremos muy pronto con más novedades del mundo de las series turcas. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado la noticia, de compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta bomba, y por supuesto, de suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bonita, y que tengan una semana llena de felicidad. Chao, chao.